Vale, veo que hay 45, no tengo la lista entera de espectadores, pero bueno, son las 6:05, quien se tiene que conectar, yo creo que esto es como un poco como el avión, ¿no? Cuando empieza un Zoom, o tú dejas un margen, Joan, ahora con este formato. Es que yo, bueno, un poquito de margen, sí, Un sí. poquito de Por margen. ejemplo, sí, sí, hacemos, sí. Y aunque yo no me oriento nada con el Zoom, a mí todo me lo hacen, ¿eh? Pero sí, dejamos 5 minutos, sí, así como que la gente va entrando, pero bueno, tampoco mucho más, ¿eh? Bien. Tengo unas cuantas cosas a soltar. Aquí como hay alguna parte del listado que son exalumnos, porque reconozco por los nombres, Ah, vale. ya saben que suelto de vez en cuando alguna animalada. Y a los nuevos, porque esta sesión, o sea, en la web ponía sesión informativa, pero en realidad es ya una clase, pero es una clase inaugural con una conferencia top, Sí, con bueno, maestro... ¿eh? yo ahí, Alex, también te agradezco porque te había pedido que fuera posible, en lugar de que yo tuviera que dar una charla magistral, que fuera un poco más conversatorio, por la razón también de que si es conversatorio y me haces preguntas, sé mejor hacia dónde dirigir y qué es lo interesante que puedo decir. Y la segunda razón también es un poco egoísta, de que así no tengo que preparar nada, aunque sé más o menos de qué hablaremos, pero no tengo que crear un hilo conductor y puedo improvisar ir de aquí para allá. Así que te agradezco mucho que sea en este formato conversatorio, ¿no? Que yo lo descubrí en Latinoamérica, porque aquí siempre me proponían conferencias y en Latinoamérica me empezaron a proponer conversatorios. Entonces de repente me encuentro, qué sé yo, en Quito, en Ecuador, y en lugar de dar una conferencia, pues hay un profesor de psicología de la universidad, hay una periodista y la directora de un centro gestáltico, y te hacen preguntas en función de aquello que piensan que puede ser interesante dialogar, conocer, qué ¿Vale? sé yo, compartir, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho que No, lo hagamos de y esta para mí manera. es un súper regalo que ya te voy voy a compartir los efectos de este regalo. Y por otro lado también el hablar en un punto de una cámara sin que no veas a nadie en el otro lado, ¿no? O Sí, sí. sea, Yo esto, es, de esto todavía no lo he hecho esto. Todo lo que hago siempre es con alguien que sea un interlocutor, ¿no? Porque si no es, me siento ante un abismo, ante una falta de contacto. No he superado la artificiosidad de esto, ¿no? no, pero está bien que lo digas porque en verano me encontré, también fue algo en México, me encontré que me dijeron, no sé, tu charla del Congreso es a las 7 de la tarde. Pero vale, las 7 mías, no nuestras. Espera, calculo a las 2 de la madrugada, aquí en Lloret. Digo, vale, a las 2. Y luego, pues de 2 a 3, 3:30, hablando solo con un puntito, ¿no? O sea, y había quizás 300 personas. Pero claro, es que no, si visualmente no hay nadie, ¿no? Es un poco como estar ante la nada, ¿no? Y uno tiene que hacer un esfuerzo de la mente racional de imaginar que hay gente ahí viéndote y escuchando, pero la vivencia más visceral es de estar ante la nada y sentir un poco el ridículo del monólogo, de como si uno estuviera hablando para sí mismo. Así que puedo imaginar que yo no No, no lo he vivido todavía, pero yo lo sabiendo temo. lo que eso es el platicar, ¿no? Que le llaman ellos, Sí, platicar. sí, Y practicar. así, pues, te digo, muy buen compañero me ha dicho que vosotros eh, generáis este tipo de diálogos, por favor no me dejéis solo. Sí, sí. Claro, es que imagínate, solo un interlocutor, aunque sea para escucharte o en algún momento tirarte de la lengua o explica un poco más esto o lo otro, pero estás ahí conversando. Es un diálogo, no es un monólogo. No, no. Así que, bueno, nada. Te doy, Bueno, te doy ánimos para lo que te tocó vivir, porque hablarle a un puntito sin rostros es tan artificioso, ¿no? ahora viene otra, pero quizás me plantee que me acompañen.
no sé, la que organiza, se lo voy a preguntar si puede haber alguien conmigo, es a la 1 de la noche, es este jet lag en casa, supongo que te debe pasar, ¿o Bueno, no? ¿O tú? no sé qué día tengo algo, sí, que me toca hacerlo un poquito tarde, pero me resisto un poco y que yo ya estoy preanciano. Y sí, pero claro, no sé qué día me toca, que creo que tengo que hablar a la 1 de la madrugada. No, ya sé, en noviembre. Es que en noviembre tenía que estar en Buenos Aires y en Santa Rosa. Y claro, y entonces me piden que haga lo mismo en online. Pero entonces, claro, los horarios se van a mantener y por suerte Argentina son 4 o 5 horas. Pero claro, si terminas a las 8 de la tarde son las 13. Pero de la otra manera también es... Está bien, está bien. Bueno, vamos a dar inicio. Venga, ¿Te parece, venga. Joan? Sí, sí, ¿Sí? perfecto, perfecto, Alex. Y Cuando quieras. déjame mirar un poco el chat, que no diga nadie alguna animalada. La Monse, muchos recuerdos, muy recomendado posgrado. Vale. Eh, cerrar, aquí cierro también para tener más vista. Eso es. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todos los asistentes. Esta es ya la iniciación al posgrado de inteligencia emocional de la Universidad de Girona. Creo que es la sexta edición. Empezamos hoy y es un inicio de lujo. Ya hemos dicho antes que por cosas de la vida el Joan ha estado disponible para nosotros y es más, es un maestro que muchos de los alumnos que ya están aquí conectados o otros que han pasado por el posgrado han trabajado a Joan mediante las lecturas. Y los que empezáis el posgrado hoy, veréis que de trabajo y de deberes tendréis unas cuantas referencias bibliográficas y muchas de ellas son de Joan. Tenemos el dónde están las monedas, pero como este es corto, este lo recomendamos, pero trabajáis otro que esté más currado, ¿no? Vivir en el alma, el buen amor en la pareja, la llave de la buena vida y el recién sacado el bailando juntos. Yo presentar al Joan, la verdad es que, mira, os lo voy a presentar. Es una persona que yo lo he ido conociendo de un modo indirecto y cada vez como más directo. Esta es la tercera vez en esta vida, por lo menos, que nos encontramos. La primera fue, y se lo comenté a él, fue saber que él estaba ahí en la mesa de diálogo y me vinieron todos los síntomas de nerviosismo, pero la experiencia fue bonita. La segunda vez fue en febrero en Lloret, fue La muy primera vez especial. era que hablábamos en la radio sobre cómo comunicar fallecimientos y malas noticias, ¿no? Sí, sí. Sí, yo me ocupaba la parte más de salud hospitalaria y tú de las relaciones de pareja, ¿no? Sí, Y yo digo, sí. hostia, que está el Joan. Y ahora era... Yo ayer pensaba, porque llevo 15 días que internamente sé que hay este encuentro con Joan. Y digo, ostras, prepárate, Alex, no sé qué. A ver por dónde te va a venir el Joan. Pues os comparto que esta noche he soñado con Joan. Hacer la vuelta y estaba con Joan hablando, no sé cuánto, riéndonos. Ha sido bonito, pero me he reído esta mañana porque dice, ha venido Joan esta noche en los sueños, ¿no? Y hoy pues ahora lo tenemos aquí y agradecer, Joan, que hayas aceptado la invitación a estar aquí al frente. Hay un cuento de Jorge Bucay que se llama El valor del anillo, que es un cuento también que hacemos leer y reflexionar. Y para los que lo han leído, Joan sería el joyero de almas. Y eso ya llevo días resonando con eso. Joan es un joyero de almas. Es cuando lees sus libros, las palabras, como... Ya, Joan, estoy aprovechando para presentarte, pero No, el cómo transmites las palabras, es un envoltorio
y una profundidad bueno, a la vez que ha sido un gran aprendiz muy humilde de grandes maestros, que gracias a él y su organización del Institut Gestal de Barcelona, hace 30 años, pues ha facilitado procesos de bienestar y mucha formación aquí en España. Y a raíz de nutrirse de estos maestros, pues ahora tenemos un maestro aquí delante. Y cuando lo lees, te das cuenta de eso. Así que, bueno, Joan, quien quiera saber de ti, recién ha salido una contra de La Vanguardia, pero no es la primera vez. O sea que hubo otra también, creo, quizás hace 15 años atrás, Joan. He salido 3 veces. Hace 7 ¿Tres? años, cuando publiqué El buen amor en la pareja, Vale. y en el 2004, si recuerdo bien, porque ahí era el principio del movimiento de las constelaciones y la contra fue dirigida al trabajo de constelaciones. Y así. Entonces, por si hay alguien que no está en Cataluña, cuando hablamos de la contra, es sobre un diario autonómico, diría, no sé si, pero que es bueno, un diario de comunicación bastante referente y salir en la contra del mismo periódico, bueno, pues es un logro bonito para no perderse. Bueno, a ver, Pero está vale. ahí, está ahí. Bueno, No, Alex, Joan, no, a ver, sinceramente para mí es también un honor poder estar aquí en esta inauguración de vuestro máster en inteligencia emocional. Qué sé yo aprecio mucho la benevolencia, la bondad, el cuidado, el servicio el- y también el tratar de generar como agua para esta sed que tenemos tan grande las personas de gobernar o manejar o articular, qué sé yo, nuestra vida emotiva, nuestra vida emocional, nuestra vida interior. Así que no puedo sino aplaudir, abrazar y, qué sé yo, felicitar también por este emprendimiento con el que ya lleváis 6 años y que, insisto, a mí me parece que esto es agua para la mucha sed que tenemos las personas en un mundo donde no nos lo pone fácil porque también falta el contexto grupal, el sentido comunitario, que sea incluso el sentido ritual donde la gestión de nuestras vivencias emocionales tiene un contenedor y tiene un cauce. Así que nada, muchas gracias también por la confianza y por esta presentación tan bonita y nadie me había llamado joyero de almas, así que gracias, gracias. pues Yo me bueno, yo siento... creo que algunos del grupo están en silencio, pero creo que la razón la darían entendiendo la figura del joyero y es como, bueno, pues es una suerte. Y más llevamos unos tiempos que muchos maestros, bueno, han traspasado, digamos, ¿no? O han trascendido o están en otro estado de conciencia y a la hora bueno, dejarse sentir por maestros, bueno, pues tenemos un Joan y lo tenemos aquí en línea, Ya, es... ya que hablas de maestros, déjame solo hacer un pequeño comentario porque es mañana, 19 de septiembre, que se cumple un año de la muerte de Bert Hellinger, que es el fundador y el creador de las constelaciones familiares, así que bueno, recordarlo también, hacerlo presente. Para mí ha sido una gran inspiración, junto con otros también, ¿no? En realidad la vida no para de proveernos de maestros, podríamos decir. Algunos lo parecen, otros no lo parecen, pero hay aprendizaje en muchos lugares y algunos son realmente personas muy significativas que uno siente que nutren, qué sé yo, esta musculatura o esta alma que luego también entregamos a los demás, ¿no? Yo siempre digo de que en la vida es muy importante la propiedad transitiva. Y la propiedad transitiva significa, por una mano lo tomamos y por otra parte, por otra mano lo entregamos. Nuestros padres nos lo dieron, nosotros lo damos a nuestros hijos o a la vida, qué sé yo, nuestros maestros nos lo entregan y entonces también cumplimentamos con ellos entregándolos pues, a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a nuestros alumnos. Así que es como una cadena, ¿no? de transmisión y bueno,
Yo creo que nunca es suficiente reconocer a nuestros anteriores, a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros ancestros en general, porque la vida quizás se enmarca en un espacio mucho más amplio que nuestro vector biográfico propio, ¿no? De que esto dura un tiempo, cumplimos una misión, cumplimos un servicio, disfrutamos de este sagrado regalo que es la vida también, pero seguramente se enmarca en una dimensión más grande, en un propósito más grande, donde hay tanto pasado y probablemente tanto futuro, aunque algunos agoreros o algunas voces no dejan de decir que vamos directos a la destrucción, quién sabe. Sí. Decía Claudio Naranjo también, que también en julio hizo un año que murió, de que la salvación se encuentra en la catástrofe, en el sentido de que solo una catástrofe de grandes dimensiones pues obligará a los seres humanos a despertar, ¿no? Pero quién sabe, quién sabe. Yo, escuchándote, que trataré de mantenerme ecuánime, porque me embaucas. eh, Vale. claro, me venía que comentas, ¿no? Que la vida pasa por nosotros y nosotros un poco somos, bueno, que la vida es más y nosotros somos un punto como turistas de esta vida y para algo mayor. Pero yo tenía, bueno, me preguntaba un punto la relación con nosotros mismos, en el sentido que, bueno, cuando manejamos las competencias emocionales, en la primera parte, que es la de conciencia, de tener conciencia que sentimos cosas y nuestro mundo interior, ¿cómo lo es nuestro? ¿Es de algo mayor? ¿Qué? Bueno, a ver, claro, somos seres biológicos también y somos mamíferos, estamos fabricados con un cerebro límbico emocional muy potente. Previo a este cerebro límbico está el cerebro instintivo, pero luego lo límbico significa lo vincular, lo emocional, luego está el córtex racional. Así que esto forma parte de nuestro equipaje biológico y con un poco de suerte, claro, también, yo antes mencionaba a los padres y ya se sabe que soy muy devoto de ponerse en paz con los padres o de recuperar la sintonía, porque en un contexto ideal los padres son los contenedores, en principio, de la vida emocional del hijo. Cuando los padres hacen espacio para que el hijo pueda transitar todo su universo emocional, también aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos como si fuéramos buenos padres que podemos hacer espacio a todo nuestro universo emocional, a toda la gama de sentimientos y de vivencias que nos visitan. Y este hecho que es lograr contener, lograr concienciar, lograr regular, también nos da un desarrollo y un crecimiento porque, en cierto modo, ser adulto también significa que uno es el propio contenedor, que uno es el propio regulador. Entonces las emociones van y vienen, pero el punto desde el cual nosotros nos relacionamos con las emociones se mantiene estático, que es un punto de buena mirada, de conciencia, de atención, de contención. Y esto significa que uno incluso puede estar bien estando triste, uno puede estar bien estando asustado, uno puede estar bien estando enojado, en el sentido de que no son las emociones las que te dirigen, sino que en cierto modo, porque las puedes abrazar y aceptar, tú las gobiernas en cierto modo a ellas, ¿no? Esto es nuestro mundo interior, que es muy complejo, lleno de sutilezas, las emociones y los sentimientos se viven en el cuerpo, con lo cual, aunque solemos decir que las emociones básicas son 4 o 5, pero la gama de la paleta de colores emocionales es infinita y es de una gran sutileza en el cuerpo, ¿no? Así que nuestra relación con nuestro mundo interior, bueno, si es que en la vida primero dialogamos con los padres, pero luego dialogamos con nosotros mismos. Así que constantemente estamos en diálogo con aquello que nos pasa o nos deja de pasar, con lo que nos damos cuenta, con lo que no nos damos cuenta, con lo que nos despiertan los demás o con lo que despertamos a los demás. Claro, yo sé cuando dices, ¿no? Que lo encontramos en el cuerpo y, bueno, que en este contenedor a nivel físico ponemos el cuerpo,
eh, para mí hay una sensación de que, bueno, quizás nosotros ahora aquí no, pero de un modo muy iniciático, el adulto empieza ahora a ver el cuerpo como algo más que cuerpo físico, ¿no? Es decir, hay que enseñar casi a parar. Es el mindfulness, ¿no? Es que esto es lo opio y punto cero casi, ¿no? De parar y, y mirar, ¿no? Mirar qué me está sucediendo aquí, ¿no? Claro, pero yo creo que esto es en realidad sería como no, ni siquiera es una tarea, sería como la disposición espontánea de un ser humano. El percibir, el darse cuenta, el notar, el incorporar y abrazar todo lo que le viene a cada momento. Claro, en nuestro desarrollo también aprendemos a escindirnos de ciertas cosas que nos han dado malos resultados. A veces nos escindimos de la rabia porque esto daba malos resultados en nuestra infancia o en nuestra familia, o de la tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nos escindimos significa también que perdemos la conexión con ciertos lugares y zonas de nuestro cuerpo. Todo esto pasa a un lugar sombreado, pasa a un lugar, a una cripta subterránea. Y claro, luego, por eso la mayoría de procedimientos de ayuda que usamos tienen mucho que ver con la atención, atención, porque la atención es el contenedor en realidad, y es el que permite ir reconociendo, explorando, haciendo espacio, buceando a veces en estos subterráneos o en estas criptas donde quedaron alojados o sepultados algunos contenidos emocionales. Y de hecho Buda, la receta búdica y la receta de muchas tradiciones terapéuticas y espirituales, en el mundo del ámbito humanista, la principal receta también es el darse cuenta, la atención. En el mundo psicoanalítico es más de hacerse consciente de lo que es inconsciente, pero sería un poco como, bueno, como decía Buda, la atención, atención al momento presente, atención al cuerpo, atención a lo externo también. Tiene mucho que ver con estar despierto también, con estar despierto a lo que nos pasa momento a momento. Y, y esto yo creo que es uno de las tareas necesarias en el camino de la vida. Tú le pusiste también a este espacio inaugural, creo que la llave de la buena vida, creo que le pusiste este título, y yo ahí explico en esta historia o en este libro de la llave de la buena vida, hablo de 3 ingredientes muy importantes para el camino de la vida, y uno de ellos es como el ingrediente o el vector principal, que sería como el antídoto a la ignorancia, y el antídoto a la ignorancia es la atención, el tomarse el trabajo sobre todo de sentir el cuerpo, o no solo el cuerpo, tú has mencionado los sueños también, como cuando estamos elaborando cosas, pues los sueños también nos ayudan o nos preparan. Yo creo que los sueños a veces son un laboratorio alquímico que nos ayuda a procesar realidades. Por ejemplo, estuve esta semana me fui a caminar por el Pirineo aragonés. O sea, estuve un día caminando 8 horas, subiendo y bajando montañas que pensé que no lo aguantaría, pero una noche soñé con la muerte, qué sé yo, algo así como con mi padre que ya murió, con mi madre, y luego a la mañana siguiente me preguntaba, ¿y este sueño para qué? Yo creo que también me ayuda a procesar de que mi madre es muy anciana, de que estoy temiendo que algún día falte, y aunque esto va a ocurrir, excepto que falte yo antes, ¿no? Entonces, pues también poner atención a estos espacios más sutiles donde nos habla algo que no es la mente estrictamente, el neocórtex, la mente estrictamente racional, porque vivir significa también pues integrar todo el aparato emocional y todo el aparato corporal, instintivo, y así que atención, desde luego, la gran receta, y Buda llamaba el octuple sendero para el camino, ¿no? Para el camino de la vida. Y ahí pues había aspectos más morales, más impositivos, el recto hablar,
qué sé yo, el humilde pensar, no recuerdo bien, pero una de las propuestas era atención, atención. Por eso que el mindfulness en realidad es budismo en acción, pero también podría ser terapia humanista o gestáltica en acción. Y cuántos terapeutas no trabajamos solamente, y nuestra táctica o nuestra técnica preferida es generar invitaciones a que la persona perciba mejor su propio mundo, su propio sentir, sus propias dialécticas, sus propias ambivalencias, lo que está en juego, es decir, que se posea, ¿no? Que se asuma, que tome también la responsabilidad de cómo dirigir su vida en función de la escucha, de las vivencias emocionales y sensitivas. Así que, y por eso es tan importante, y decía al principio, la ayuda y vuestro máster y trabajar en esta dirección, porque es cierto que la cultura, por lo menos clásicamente, ha promovido una identificación con las ideas y una subidentificación con los contenidos emocionales y del cuerpo, pero yo creo que decía Nietzsche que, que, que si quieres ser libre, primero tienes que escuchar el ladrido de los perros en el subterráneo, ¿no? Como estas pasiones humanas que al fin y al cabo no dejan de gobernar nuestras ideas, aunque creamos que nuestras ideas son puramente objetivas o puramente lógicas, ¿no? Hombre, habrás comentado el tema de la responsabilidad, ¿no? Sobre bueno, no has usado la palabra música, pero bueno, sobre lo que uno siente, ¿no? Nosotros a menudo siempre decimos que cuando despierta algo, responsabilízate de esto y trabájalo, ¿no? Y no sé, yo veo que mucha gente sufre y muchos años en ese contacto con su música. Es un tema de que tienen miedo a mirarlo, a que no son responsables, a que creen desde aquí que eso va a desaparecer, porque eso al final es, bueno, tienen conciencia, pero luego no gestionan lo que hay. Claro, ¿Ves? claro. Eh, Claro, es que es muy complejo, ¿eh? No es sencillo. Y, a ver, claro, tomar responsabilidad significa esto estoy sintiendo, esto me está pasando y en realidad mm, no ocurre tanto, es decir, lo que estoy sintiendo sobre todo depende de mí, no tanto de lo que pasa afuera, porque hay cosas que pasan afuera y a uno le producen tristeza y a otro le producen alegría. Aunque sí que podríamos decir que hay cosas que tienden a producir dolor, las pérdidas, y hay cosas que tienden a producir alegría, pero nuestra manera de vivir las cosas es muy personal y también están en función de nuestra historia personal, porque digamos que hemos desarrollado un cierto carácter, una cierta manera de estar en el mundo. Por ejemplo, hay personas que tienen predisposición al sufrimiento o al victimismo, hay personas que tienen predisposición, qué sé yo, al enojo o al perfeccionismo, hay personas que tienen predisposición a huir del miedo y tiñan todo su mundo interior a través del filtro del miedo. Es decir, hay distintas modalidades, ¿no? Entonces, claro, necesitaríamos los recursos para mirar esto y poder desengancharnos de vivencias difíciles que nos atan a cosas del pasado. Y ahí, bueno, también, claro, una distinción que yo hago, que hacemos en los sentimientos, es que, claro, también hay sentimientos que yo los llamo primarios, que son los sentimientos que están bastante ajustados a la realidad. Es decir, tú dices, me presentas como un joyero de almas, y esto a mí me produce como una ternura y una conmoción, una alegría muy, muy tierna. Yo creo que esto es ajustado a la realidad, yo qué sé. Si tú me hubieras dicho, qué sé yo, joyero de almas, si hubiera sentido, qué sé yo, enfado, seguramente tendría que revisar qué me pasa a mí con las cosas bonitas que me dicen, por qué no las puedo dejar entrar, por qué me enfadan, y entonces puedo ir a lo mejor a mi historia y encontrar que cuando mi madre me decía cosas elogiosas, en realidad yo no me la creía porque las decía para quitárseme de encima, por ejemplo, ¿no?
Entonces uno puede ver la cadena de fabricaciones que están detrás de una emoción. Pero en principio los sentimientos primarios serían ajustados a la realidad, pero luego tenemos los secundarios. Los secundarios son los que están ajustados a mi historia, no a la realidad del momento. Es decir, sería un sentimiento secundario si tú me dices joyero de almas y yo lo vivo como, qué sé yo, con enfado, que es lo que me pasaba con mi madre. Entonces yo tengo una posición de desconfianza, entonces los sentimientos secundarios miran al pasado. Claro, esto es difícil porque ahí hay que trabajar esto. Cómo se construyeron, qué espacio tienen ahí, de dónde viene esta manera de mirar la realidad que me lleva a ciertos sentimientos que no están ajustados, qué sé yo, a veces, claro, me deja la pareja, por ejemplo, y tengo una depresión por 10 años. Es excesivo, es decir, uno puede sentir tristeza, va a ser difícil, hay que acompañar los sentimientos, pero cuando se trata de que estamos enganchados a un sentimiento, también hay que preguntarse, o yo pregunto, ¿quién dentro de mí mantiene esta tendencia, este enganche, esta atadura que me impide estar más libre para el momento presente, ¿no? Luego también, yo en constelaciones sobre todo, a veces usamos el término de sentimientos adoptados. Y sentimiento, esto es muy extraño y para mí es importante en mi manera de entender las cosas porque me he encontrado con personas que tienen sentimientos que son como si los poseyeran. Un enojo y siempre están enfadados y todo les enfada y qué sé yo, tienen mucha tristeza y no saben por qué, o tienen miedo y no saben por qué, qué sé yo, y entonces hay que preguntarse, ¿será que esto es un sentimiento transferido o adoptado y que fue un sentimiento que tenía sentido para mi padre o para mi abuelo o para mi madre o para lo que fuera? Y yo lo he adoptado del sistema, es como si fuera una adherencia. Por ejemplo, sí, hace un tiempo trabajaba con una mujer, esto lo he explicado mucho, y esta mujer decía que tenía pánico, tenía 50 y pico de años. Entonces yo le pregunté, bueno, pánico es un sentimiento y un sentimiento, si uno le pone la palabra pánico a algo, es un sentimiento muy devastador. Sentir pánico es sentirse muy amenazado. Yo le pregunté, pero ¿cómo lo experimentas el pánico? Y en el cuerpo. Y ella me dijo, también fíjate que cómo construimos las cosas cada persona, porque esta mujer dijo que lo sentía. Yo habría pensado, pánico, pues será que se le aprieta el estómago, que el pecho se contrae, que siente tensión en la musculatura, No, ella dijo que sentía pinchazos en todo el cuerpo. Se experimentaba el pánico como pinchazos en todo el cuerpo y luego, investigando, ella nunca había hecho la conexión con que su padre, que era alemán, había estado en el frente ruso, estuvo ahí unos años también, y cuando regresó tenía muchas heridas en el cuerpo de esquirlas de granada, de De bombas. metralla. Claro, entonces esto de metralla, entonces sí, ya sé que esto es un poco extraño, pero a veces también vivimos sentimientos que parecería que tuvieron tanto impacto en nuestro sistema familiar que se nos adhieren. Por ejemplo, un ejemplo muy común de estos sentimientos es, que sé yo, lo digo porque es una dinámica bastante común, mujeres que tienen mucho enfado con el hombre, con su pareja, mucho enfado con su pareja, y ellas mismas sufren mucho porque dicen, pero yo, ¿por qué estoy tan enfadado? Si tengo un buen compañero, si me quiere, si me respeta, pero yo tengo un enfado que no sé de dónde viene, ¿no? Entonces miras atrás y te encuentras con una abuela que el abuelo la trató muy mal y ahí tuvo que reprimir su enfado o no pudo hacer espacio a este enfado. Entonces estos sentimientos, pues claro, también a veces hay que mirar a fondo ahí porque uno está tomado por estos sentimientos y son muy devastadores porque tienen muy poca conexión con la realidad. Que si yo, por ejemplo, recuerdo a una mujer que decía, es que mi marido tiene una paciencia conmigo, me quiere, yo, yo tendría que estar diciendo gracias, 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 y no obstante, estoy siempre enfadada con él. Entonces, claro, mucho sufrimiento para esta mujer, ¿no? Y luego también, bueno, y luego y Hellinger hablaba de un tipo de sentimientos que estos son como grandes regalos, él los llamaba metasentimientos. Y metasentimientos ya casi no son sentimientos, son estados interiores.
estado de ecuanimidad, de serenidad, de paz, de alegría, son como atmósferas emocionales, ¿no? Entonces, bueno, claro, a veces se nos enganchan algunas emociones por cosas que nos han pasado bueno, hay que trabajarlo un poquito para entender. Pero una pregunta, las personas que, o sea, que al final se abren a trabajar una emoción que aparentemente puede ser adherida, ¿no? Esta es por otra generación, que está ahí congelada. Eh, ¿Cómo te lo diría yo? Claro, nosotros desde el mapa de constelaciones nos es algo natural, Sí. pero una persona, digamos, que no ha trabajado la pregunta es que no sé si es una pregunta, la cuestión es, uno debe rendirse, ¿no?, a eso, porque al final no está conectado con una realidad cercana, no ha habido un estímulo de hoy o de ayer, sino es algo que la persona debe rendirse a decir, es que se me escapa, ¿no? El Bueno, rendirse para... sí, a ver, es decir, yo creo que hay sentimientos a los que nos tenemos que rendir, porque justamente rendirnos a estos sentimientos nos permite atravesarlos y que aparezca otra cosa. Por ejemplo, a veces sentimos mucha rabia y no queremos sentirla, y solo cuando entramos profundamente en la rabia, entonces se transforma. A veces, por eso tiene un valor transformador también, ¿no? De rendirse a esta vivencia, de hacerle espacio, pero con los sentimientos adoptados, adheridos, transferidos, es que es como, un pozo sin fondo para algunas personas, sufren mucho. Entonces, bueno, por un lado, es decir, yo creo que entender de que este sentimiento, en cierto modo, lo vivo yo, pero no me pertenece a mí. Tener esta comprensión, tener esta comprensión. Es decir, pongo otro ejemplo, sí, no sé si esto es interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo el caso de un hombre que nunca se había enamorado de una mujer y era un tío extraordinario, extraordinario, pero sufría mucho porque nunca se había enamorado de una mujer. Entonces, en el trabajo lo que sucedía era que el padre había perdido a su primera mujer a los pocos meses del matrimonio, luego se había casado con la madre de este chico, pero en el trabajo, claro, el padre reprimía la profunda pena y tristeza de haber perdido a su primera mujer, como si no pudieran abrirse a esto, y esta pena y esta tristeza, en cierto modo, se alojaba en el hijo y él tenía terror de enamorarse porque esto le ponía en riesgo de vivir una tristeza tan profunda como la que había vivido su padre. Entonces, qué sé yo, entender que hay sentimientos que son del padre y sentimientos que son del abuelo, y cada quien lo suyo, podríamos decir, y poder dejar con el César lo que es de César, con Dios lo que es de Dios y con el abuelo lo que es del abuelo, ¿no? Pero así que sería, en este caso, sería, bueno, rendirse y al mismo tiempo tener la humildad para dejar comprender que estos sentimientos pertenecen a otras personas y que no hay que llevarlos en nombre de otras personas, aunque se las quiera, ¿no? Incluso a veces sin haberlas conocido ni siquiera, ¿eh? Y este mensaje no se podría, ¿hay alguna manera de trasladarlo en los niños para que cuando alcancen la etapa adulta se acuerden de lo que acabas de decir? Porque al final yo tengo la sensación de que en el adulto cuando sospesas esa posibilidad, el otro te mira con una cara de incredulidad y de yo por aquí no paso, ¿no? Y es como, ostras, qué No, sé. claro. Es que esto, por ejemplo, bueno, aquí lo estamos hablando y me imagino que también quien nos escucha, pues puede estar receptivo por lo menos a pensar estas cosas. No necesariamente a creerlas porque no es cuestión de creencias también. Pero claro, cuando acompañas personas en sus procesos existenciales de vida, en sus tránsitos emocionales también, pues claro, a veces estas personas te encuentras con que esto les ayuda mucho a entender estas cosas. Ahora, yo no puedo salir a la calle ahora y encontrarme con un grupo, qué sé yo, de amigos de mi infancia, que uno es ingeniero y el otro es carpintero, y decirles, mira, probablemente estos sentimientos que tiene tu hijo o que tiene tu nieto, qué sé yo, tienen que ver con lo que tú viviste.
dirían que estoy un poco tarao porque... Pero yo podría decirles también, bueno, yo estoy tarao, pero vosotros yo creo que también estáis aplastados por vuestras restricciones perceptivas. Porque, es decir, lo que no parece lógico a la mente racional es como si no, como no parece lógico, entonces no puede ser. Pero claro, hay tantas cosas que la historia ha demostrado que no parecían tan lógicas y que no obstante, qué sé yo, fíjate los años que estuvimos pensando que la Tierra era el centro del universo, porque esto parecía lógico, parecía lógico. Es decir, estamos, qué sé yo, montados en nuestro gigantismo y creyendo que somos el centro del mundo y la Tierra, según la lógica, no sé qué lógica, pero la lógica intuitiva o sensitiva, pero luego descubrimos que la Tierra simplemente es un planeta que da vueltas alrededor del Sol. Y Galileo Galilei y Copérnico y otros lo demostraron y alguno perdió la vida en el camino por decir cosas de este tipo, ¿no? Así que, en realidad, por ejemplo, yo intento no tener prejuicios teóricos y ser un poco intrépido en la experimentación y preguntarme, no preguntarme tanto qué es lo que parece lógico, sino qué es lo que sirve, qué es lo que ayuda, qué es lo que sirve a las personas. Y si a una persona que está tomada por un sentimiento muy potente, que no encuentra salida, qué sé yo, se da cuenta de que este sentimiento pudo pertenecer al padre o a un abuelo y esto realmente le libera, le sirve y le alivia, a mí qué me importa si parece lógico o no parece lógico, ¿no? Porque en definitiva siempre es una batalla, ¿no? Entre el que uno también la lógica le dice que es, quién soy yo según mi lógica, y luego está lo que soy. Entonces, si mi lógica dice que yo soy un tío muy fuerte, pues probablemente cuando experimente vulnerabilidad o fragilidad o debilidad, pues no sabré qué hacer. Incluso puede ser que que la rechace porque esto no es lógico. Pero el cuerpo, bueno, ya lo sabemos, y los sentimientos no funcionan, a veces están muy en contra de nuestra lógica. No sé, y no sé si es demasiado arriesgado lo que voy a decir, pero cuando se excluyen algunos sentimientos durante mucho tiempo, yo creo que a veces estos toman caminos indirectos, y enferman, pueden llegar a enfermar incluso, ¿no? Así que por eso también hay este hombre que escribió este libro, La enfermedad como camino, ¿no? Que habla de las alteraciones emocionales. Y lo que decías antes de los niños, pues qué sé yo, ojalá los niños, yo creo que cada vez hay más conciencia también, ¿eh? Y yo no soy de los críticos con los educadores, siento mucha gratitud con los educadores, por mis hijos, por el trabajo increíble, por el esfuerzo, por la dedicación, por la vocación, y a la mayoría les atribuyo mucha sensibilidad emocional. Así que es muy importante también para los niños que haya espacio de sentir el derecho a sentir lo que sienten a cada momento. Exactamente, y a mantener esa conexión, ¿no? Hasta la etapa adulta, mantenerse conectados, ¿no? Con con los movimientos, ¿no? Sí. Lo que pasa también, yo creo que, claro, hay un niño vive sumergido en el magma familiar, ¿no? Entonces es muy receptivo, resonante, reactivo a lo que pasa en este magma familiar, ¿no? Entonces también, lógicamente, un niño puede dar síntomas en formas emocionales, pánicos, miedos, fobias, rechazos, y ahí ya entramos en un territorio que hay que explorar también a qué está reaccionando esta criatura, porque no solo es si tiene miedo que tenga espacio de miedo, sí, lógicamente, pero esto cuando es un sentimiento, como decíamos antes, primario. Exactamente. Claro, que un niño que con 6 años va a la escuela y se cuelga de los brazos de la madre porque este es un mundo desconocido y no le hace ninguna gracia, pues a mí me parece un sentimiento primario. El primer día, el segundo día, el tercero, si al cabo de 3 meses sigue con esto, o al cabo de un mes, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Es decir,
claro, el mundo de los niños también es que el niño vive muy sumergido, insisto, en esta metáfora del magma familiar, de las vivencias familiares, de lo que pasa con el padre y la madre, de lo que pasa, qué sé yo, con los hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, Joan, yo tengo curiosidad porque, bueno, luego está ahí un poco la competencia de las relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos con los demás y aquí te suelto un poco esa capacidad de relación con los demás y me venían las emociones complejas o yo le he puesto el complejo, como sería la culpa, el rencor, la rancunia, rencor, bueno, el Rencor, rencor, la resentimiento. gratitud, resentimiento, ¿no? Que son emociones que enganchan mucho y que veo que, no sé, que veo mucho sufrimiento ahí en las relaciones, ¿no? Dependencia, también me venía el tema de la dependencia emocional, es decir, que podemos trabajar o... A ver, sí, claro, la gratitud es muy bonita. La gratitud sería un metasentimiento, un estado agradecido, ¿no? Y también en las relaciones concretas, específicas de poder experimentar gratitud, yo creo que embellece la vida. Así que habría que fomentar más el sentimiento de ser agradecidos, de ser gratos también, porque la verdad de la verdad es que la vida nos da mucho, la verdad nos da mucho. Ahora bien, claro, hay todo un repertorio de sentimientos que no son nada fáciles, la culpa, el rencor o el resentimiento. Yo creo que, a ver, claro, yo creo que el sentimiento más difícil de todos es el dolor, el dolor. Y lo que tú hablabas de rendirse, y aceptar sumergirse en el dolor. Hace poco hice un prólogo para un libro de una amiga, Paloma Rosado, que escribió un libro que se llama El poder del dolor. Decía, el dolor es como, es como si fuera un barco que nos lleva de la orilla de la frustración a la orilla de la vida de nuevo. Pero el dolor es difícil, nos cuesta, nos resistimos, nos sentimos en peligro cuando algo duele. Entonces, la capacidad para transformar dolor en culpa es muy fácil, o transformar dolor en resentimiento es muy fácil. Al fin y al cabo, es falta rendición, porque la culpa nos sigue conectando a aquello que no hicimos bien o aquello que culpamos al otro de lo que podría haber hecho distinto, en lugar de rendirnos y asumir que las cosas han sido como han sido, pero a veces nos enganchamos en culpar, en culpabilizar, o nos enganchamos en sentirnos culpables. Yo creo que ahí lo que falta también es como entregarse a, por ejemplo, una separación, por ejemplo, ¿no? O cosas tristes como la enfermedad de un hijo. Entonces, a veces esto es tan doloroso que la persona dice, ¿qué podría haber hecho diferente para que esto no sucediera? Aunque yo siempre me acuerdo de, de algo que dijo un rabino, no recuerdo ahora el nombre, Mordecai creo que se llamaba este rabino, que decía, creer que solo te ocurrirán, a ver cómo es, creer que no te pasará nada malo, no, creer que el toro no te va a pillar porque ha sido bueno, es como creer, espera, me estoy liando, es creer que nada malo te pasará porque has sido una persona buena, es como creer que el toro no te embestirá porque Es eres vegetariano. vegetariano. Porque eres Sí, vegetariano, sí, igual, sí. igual, porque eres vegetariano, ¿no? Pues claro, hay cosas que duelen en la vida, ¿no? Y a veces nos elevamos, queremos elevarnos por encima de lo que la vida ha querido, culpando a la pareja, culpando, qué sé yo, culpándose a uno mismo por lo que podría haber hecho. Y claro, ahí se necesita también una cierta humildad. A veces la culpa también es una forma de atadura. También el resentimiento o el rencor. El rencor nos ata a la persona con la que estamos en rencor. Por ejemplo, hay muchas exparejas que se separaron y están muchos años en el resentimiento y en el rencor.
Y si uno se pregunta qué hace este rencor, lo que hace es unirlos, mantenerlos atados y evitar hacer el proceso de rendición, de transitar lo doloroso para poder arribar a otro lugar distinto, ¿no? Así, pero ahí insisto también de que cuando sentimos una emoción muy persistente también hay que preguntarse quién la alimenta dentro de uno. Y si tenemos un guión o una identidad de víctima, pues sentiremos mucho rencor. Tenemos una identidad más de jueces, culpabilizaremos mucho a los demás. Si tenemos una identidad, qué sé yo, de disfrutadores, qué sé yo, estaremos enojados con quien no nos complace. Así que también quién hay ahí adentro, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un hombre que su mujer lo había dejado y él ahora está sonando el timbre y no entiendo por qué no espero a nadie, pero debe ser el cartero o lo que sea. No, decía este hombre, claro, que estaba muy resentido con la mujer porque lo había dejado y pero ahí investigando más, pero ¿quién dentro de ti está tan resentido? Y estaba tan resentido un niño omnipotente que había sido muy especial para la madre y que él había creído que él siendo tan especial y tan maravilloso, nadie lo puede dejar. Así que este niño se mantenía en su idea de que era una persona excepcional y cómo se había atrevido esta mujer, su mujer, a dejarlo, con lo cual alimentaba el enojo, alimentaba el reproche, alimentaba el récord. También había la idea, dijo, de que, claro, es que en mi familia la gente no se separa. Y mis padres no se separaron, aunque mi madre estaba muy mal con mi padre y lo criticaba siempre. Así que hay que preguntarse también, a ver, cómo lograr que los sentimientos tengan movimiento. Yo creo, igual es un poco atrevido lo que digo, es que los buenos sentimientos son los que tienen movimiento, los que están en movimiento, los que están en movimiento. Y los que son peligrosos y nos dañan son los que se cronifican, los que se vuelven crónicos. No digo que, por ejemplo, en un duelo, pues probablemente hay muchos días, alguien que ha perdido un hijo, pues hay días y meses de lágrimas y de dolor, pero bueno, hay días de descanso, hay días de dulzura, es decir, pero va teniendo movimiento los sentimientos. El problema de que los sentimientos es que es cuando se acaban convirtiendo en una posición. Entonces, el sentimiento, qué sé yo, de pena por la separación se convierte en una posición de reproche o de victimismo o de exigencia. Así que, claro, demasiada gente sufren por vivir atados a reproches, como tú dices, a rencores, a culpas. Pero al final es como, yo creo que lo que digo es que es mejor hacerse discípulo de la realidad y pensar que la realidad nos dañó, pero no se equivocó. Que la realidad nos dolió, pero no se equivocó. Y que al final hay que cabalgar con lo que la realidad nos ha impuesto o nos ha sugerido o nos ha tocado, porque ponernos en contra de la realidad de manera crónica, de lo que ha sucedido, siempre nos acaba generando sufrimiento y posiciones de sufrimiento y emociones que generan sufrimiento, ¿no? Pero luego hay personas que se quedan en esa música, ¿no? de sufrimiento y o sea, que se nutren, entre comillas, nutrirse de eso, ¿no? Lo que es la dependencia emocional, o, bueno, parejas en ese caso que sufren y se mantienen ahí, en ese sufrimiento, ¿no? Y dices, no hay conciencia o no hay atrevimiento o ¿qué te nutre de aquello? ¿Qué te alimenta? Porque pues, la dependencia emocional, contextualizándola como una relación que no es saludable. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, por ejemplo, en este libro último que he sacado, el de Bailando Juntos, uno de los temas que tocaba es por qué la gente se queda o nos quedamos en relaciones donde no nos sentimos bien tratados, con relaciones que no son prósperas, que no son nutricias, que no son expansivas, sino que nos dañan, nos contraen, donde en lugar
de que pueda emerger lo mejor de nosotros mismos, emerge lo peor, la peor versión y siempre es un campo de líos, de tensiones. Claro, y la respuesta que yo daba era, bueno, yo creo que nos quedamos en relaciones donde no nos sentimos bien tratados porque tal vez en algún lugar dentro nuestro siguen habiendo células dormidas de escenarios infantiles donde la madre no me trataba tan bien o el padre. Y claro, lugares de desamor, no porque nuestros padres no nos quisieran, sino porque, qué sé yo, incluso los mejores padres, los hijos, sienten vivencias de que los padres no están o han dicho cosas que nos han dañado. Es decir, los niños son muy sensibles y entonces pues hay como estas semillas o células dormidas y luego, claro, ¿por qué engancha tanto el maltrato? Es que engancha mucho. Y hay tanta gente atada a personas por las que no se sienten bien tratados. Y parecería lo espontáneo y lo natural que no estuviéramos interesados en nadie que no nos trate bien. Y parecería lo espontáneo y lo natural que nadie estuviera interesado en nosotros si no lo tratamos bien. Pero muchísimas parejas o muchísimas relaciones se basan en espacios de falta de respeto al otro. Entonces yo creo que es que se despiertan estas células dormidas y entonces uno piensa, pero si lo quiero profundamente, error, porque a quien quería uno profundamente era al padre o a la madre. Pero como uno no tiene conciencia, estas células se despiertan y son las células de nuestra niñez y se conectan con esta persona que ahora es nuestra pareja y pensamos que la amamos profundamente y al mismo tiempo a lo mejor también a través de esta persona queremos reparar algo del pasado y queremos que se convierta en buena y cuanto más queremos que se convierta en buena aún es peor o queremos cambiarla y querer cambiar a otra persona a mí también me parece una forma de maltrato. Es decir, a ver, no quiero exagerar esto, porque claro que queremos que nuestro compañero o compañera pues cambie cosas que porque nos hacen bien, se lo podemos pedir, etcétera, etcétera. Pero la idea de que tiene que cambiar, de que tiene que ser diferente para ajustarse a la persona que yo quiero que sea, en sí mismo también es una forma de maltrato, ¿no? Entonces, claro, aquí hay muchas luchas intestinas y muchos sufrimientos que es una pena, pero hay demasiado sufrimiento y no podemos evitarlo y vamos muy perdidos. Qué sé yo, qué sé yo. Esto es lo que se me ocurre, ¿no? Y luego también, claro, también está como que a nivel racional todo el mundo tiene la razón. Tú escuchas a alguien y tiene la razón, en una pareja escuchas al otro, también tiene la razón, y todo el mundo tiene las razones que necesita para seguir sufriendo. Y luego también están lo que nosotros los psicólogos llamamos los beneficios secundarios, ¿no? Diciendo, bueno, qué sé yo, pues mira lo que me ha hecho, con lo cual me siento una víctima y tengo derecho al rencor, pero luego lo mucho que disfruto con mis amigos diciendo, mira qué hijo puta, o mira qué malo es, o no sé, entonces tengo derecho a consuelo, juegos psicológicos, ¿no? Que ya los conocemos y que tienen este trípode básico. Aquí cabría también, supongo, la parte de acompañar a ese niño a mantenerse conectado y a la vez legitimar el saber poner límite, ¿no? Aquello que sí me nutre, aquello que no quiero, ¿no? Sí, exactamente. Trabajar en eso, ¿no? Que no sea este niño herido, podríamos decir, que el que dirija nuestras relaciones. Claro, y a veces hay que trabajar también, pues bueno, de nuevo con los padres, ¿no? Decir, a ver, ¿qué te faltó? ¿Qué no te faltó? ¿Qué tienes que decirle aún? ¿Qué te dolió del padre? ¿Qué te dolió de la madre? ¿Qué te dolió de lo que pasaba entre ellos también? ¿Y cuánto de todo esto luego lo llevas a tu relación de pareja o a tu relación con el compañero de trabajo? Qué sé yo. También hay que decir que a veces unas personas despiertan unos aspectos de uno y otras personas despiertan otros. Que sé yo, que uno tiene una pareja y no fluye,
pero tienes otra y fluye, o esta persona tiene otra pareja y fluye, yo qué sé. Pero claro, es trabajar un poco el niño interior, no me refiero al niño interior que todos tenemos, que es amoroso, que es inocente, que es espontáneo y que este sigue viviendo muy tiernamente dentro de todos nosotros, pero me refiero también al niño que en algún momento se las pasó mal o que había dinámicas familiares o sucedían cosas que crearon impactos emocionales significativos y que luego pues también determinan una cierta manera de leer la realidad o de ponerse en relación con otras personas. Y ahí aparecen pues los demonios, las luchas, qué sé yo. Y también a veces el darse por vencido, lo que decías antes de rendirse, ¿no? Yo creo que puse en algún libro una vez una mujer vino a trabajar y dijo que hacía 30 años que quería separarse de su marido. Le dije, yo le dije, tú eres mentirosa, porque si quieres separarte de tu marido en 30 años ya lo habrías hecho. Yo creo que la verdad es que tú llevas 30 años diciendo que quieres separarte de tu marido. Y entonces trabajamos un poco en constelación y era una lucha terrible la que se tenían. Entonces estaban unidos por la lucha, unidos por el combate, unidos por la guerra. Pero nadie quería perder la lucha, nadie quería perder esta guerra. Nadie quería hacer el gesto de me rindo, suficiente. Y bueno, luego esta mujer después se separó y al cabo de 3 o 4 meses la vi, me dijo que se sentía aliviada, que había espacios nuevos en su vida, que se había sentido mucho alivio con la separación, pero la volví a encontrar al cabo de 8 o 9 meses y me dijo que estaba muy triste, que nunca había creído que estaría tan triste, que le costaría tanto, que lo echaba de menos. Esto significa también de que la lucha, la guerra, el maltrato une a veces con tanta fuerza como el bien trato. Y esto también lo sabemos, que lo peor que los seres humanos soportamos es la indiferencia. De hecho, incluso los hijos prefieren que se les trate mal a que no se les trate. Es decir, el ser ignorados, el, el invisibilizarnos es algo terrible, ¿no? Así que esta mujer luego también tenía que enfrentar un duelo y, y primero asumir que, ok, me rindo, porque mientras uno trata de ganar la batalla, hay que concluir claramente que son dos que están perdiendo los dos. Y si Ninguna, uno no... Sí, perdona. no, de que ninguna relación se puede plantear en términos de una batalla del uno contra el otro, con las armas que cada uno tenga, ¿eh? Y las armas pueden ser muy, muy amplias. Que digo, y que si no uno no se rinde emocionalmente o psíquicamente, es el cuerpo quien desfallece, ¿no? Bueno, claro, imagínate que tuvieras que dormir cada noche con el enemigo. ¿Cómo lo vive esto el cuerpo? Imagínate que tus imágenes mentales acerca de la otra persona son las de alguien que solo esperas agresiones. Vamos, ningún mamífero se acostumbra a esto. Esto es un estado de estrés, un estado de tensión, un estado de atención en el sentido de cautela. Y claro que el cuerpo sufre. Y claro, el cuerpo enferma y sana en relación. Esto igual es un poco exagerado porque no quiero generar expectativas, es muy complejo la salud y la enfermedad, pero es obvio que en ciertos campos relacionales nos sentimos mejor y en ciertos campos nos sentimos peor. Y a veces cuento la historia también de la persona que se separó, tenía insomnio, se separó, pero no podían tener dos casas distintas, así que tenían dos habitaciones distintas, insomnio, y esta persona se quedó muy perpleja porque el primer día que ya fue a vivir a otra casa, desapareció el insomnio. Con lo cual es como, claro, hay un cerebro más arcaico, más antiguo, que está siempre en guardia y generando pues las hormonas del estrés y del peligro y de la cautela. Y esto es independiente de la voluntad, ¿no?
Luego uno va a la guerra, pero claro, cuando vamos a la guerra pagamos un precio. Y en sí el insomnio es uno de los grandes síntomas de esta comunidad. Sí, no creo que sea solo por el malestar en la pareja, ni necesariamente por No, pero esto, quiero ¿eh? decir que a la noche este cerebro que has dicho, ¿no? Más ¿no? Reptiliano, arcaico, has dicho, Sí, arcaico, ¿no? instintivo, reptiliano, sí, sí. Da mucho trabajo y mucha información a mucho adulto, ¿no? Que va dando vueltas de croqueta, ¿no? Que al final Sí, son... bueno, es que, claro, digamos que lo instintivo eh, a veces es lo que tratamos de forzar en exceso también. Y el cuerpo, antes que nada, es un animalillo. Y después de animalillo es un animalillo que mama, con lo cual es mamífero y emocional, ¿no? Y después de animalillo que mama es un animalillo que mama y piensa. Eh, pero en primer lugar es un animalillo y a veces forzamos tanto. Pero esto ya sería un debate más de crítica social también, porque, no sé, yo a medida que me voy haciendo mayor, más veo que el mal no solo psicológico de las personas, familiar, sino sistémico también. Porque podríamos preguntarnos, ¿es natural, es sano, corresponde que tengamos un sistema de vida donde la gente trabaja de lunes a viernes, saliendo de su casa a las 8 de la mañana para regresar a las 7 de la tarde? ¿Esto corresponde con la naturaleza? Es decir, hay tantas cosas que vivimos. Es natural que haya esta distinción entre trabajo y vacaciones y entonces también como corderos ahora es nuestro momento de vacacional porque antes hemos abusado de nosotros mismos trabajando como idiotas. Es decir, hay una desconexión de los ritmos de la naturaleza, qué sé yo, de la sexualidad, del sueño, de la alimentación. Sí, es natural que comamos tantos azúcares y tantos refinados, esto, no sé, pero bueno, eso es el tiempo que nos toca vivir, pero claro, pero el cuerpo paga un precio y paga un precio en forma de estrés. ¿En qué sociedades? Claro que tal vez no existían, pero se habían tomado tantos antidepresivos, tantos ansiolíticos, tantos antipsicóticos. Aquí falla algo, y falla algo, yo creo que sistémico, comunal, de que también cuánto en la historia de la humanidad el ser humano había estado tan solo. Solo en el sentido de aislado, de no formar parte de una comunidad significativa. Las familias amplias eran comunidades significativas, los pueblos, las tribus, que sí, pero cada vez más hemos ido apostando a lo individual, pero claro, lo individual tiene un precio y es que estamos sanos cuando estamos en cofradía, estamos sanos cuando tenemos relaciones significativas y nos sentimos amparados. Yo qué sé, Francesc Miralles, que escribió este libro de Ikigai, estudiando por qué la gente en Japón, en algunas islas, son tan longevos, son centenarios. Y él me dijo que habían querido entrevistar al profesor de tenis, o no sé cómo había ido la cosa, pero se habían dicho no, porque es demasiado joven y tenía 80 y pico años. Así que, pero bueno, ¿por qué la gente es tan longeva? Bueno, en primer lugar, porque tienen un motivo para levantarse por la mañana, qué sé yo, trabajar el huerto, hacer algo, aportar algo a la comunidad, y luego porque tienen relaciones muy ricas, porque se sienten amparados y porque viven en mucha comunidad, hay muchos festejos, hay muchos rituales, entonces la gente se siente perteneciente. Entonces, bueno, ya ha ido derivando y Wow. derivando, derivando, Bueno, pero estamos yendo a la relación con la vida también, ¿no? sí, Y en esa vida está la comunidad. sí, pero que por mucho que forcemos las cosas, seguimos siendo animalillos. Seguimos siendo animalillos. Y animalillos relacionales. Entonces, luego, bueno, creamos artefactos, creamos modelos de vida, y está bien. También nos ha facilitado muchas cosas, seguramente, ¿no? Pero, bien. Bueno, quizás en estos tiempos que estamos viviendo, quizás que las estructuras que se van desvaneciendo que reflejan involución, invitan a, bueno, a co-crear nuevos funcionamientos
que no estén tan desconectados, ¿no? Bueno, sí, O sea, el océano respira cuando nosotros paramos, ¿no? Aquí hay una desconexión. sí. Por eso Entonces, que, a ver, hombre, la esperanza, lo que pasa es que yo no sé las cosas macro, pero la esperanza que haya una armonización más con la naturaleza. Sí, el otro día leía un libro de un autor que se llama Stefano Mancuso sobre la inteligencia vegetal. Y que ahora está de moda también los baños de bosque. Se ha comprobado que de los bosques se segregan unas sustancias que combaten el estrés, que generan vitalidad, más inmunidad, etcétera, etcétera. Pero este hombre hablaba también de, bueno, con enorme gratitud al sistema vegetal, porque sin los vegetales no habría vida. Pero decía al principio de que si los vegetales pudieran hablar y le dijeran a un ser humano quién es el vegetal aquí, quién es el vegetal aquí, el vegetal en el sentido peyorativo, ¿no? Pues seguramente el ser humano tendría que reconocer que el estúpido, el vegetaloide, el que no se entera tanto, a lo mejor es él y no el mundo vegetal, ¿no? O sea que no sé, que nuestra desconexión de los ritmos naturales, pues sí, a veces se paga un precio y parece ser que estamos dispuestos a pagarlos, está bien, pero luego dormimos poco, insomnio, somníferos, un consumo masivo de somníferos también. En fin, pero no sé quién dijo menos Prozac y más abrazos, ¿no? Menos somníferos y más abrazos, qué sé yo, menos antidepresivos y más comunidad y más festejos y más también rituales o formas de atravesar los tránsitos emocionales difíciles de la vida, ¿no? Las pérdidas, porque esto también luego cae la vitalidad de las personas. bueno, en realidad se reflejaba que en estos tiempos de cerradura, ¿no? De confinamiento, se había elevado el consumo de alcohol, Sí, ¿no? sí, Entonces es un modo de desconectar de aquello que quizás estoy sintiendo, ¿no? El sí, sí, consumo de... sí, y el alcohol también es un amor seguro. Calienta un poco el corazón, te, te- te desconecta un poco de ti mismo un rato, como tú dices, pero bueno, pero que sí, también menos alcohol y más amor si fuera posible, ¿no? No. Sí. Si os parece, hago alguna preguntilla más y luego las personas que estáis aquí asistentes tendremos unos 10 minutos o así para, en el chat, aún no escribáis porque no voy a leer, pero si alguien quiere preguntar al Joan alguna cuestión, alguna cosa, vamos a dar un tiempo al final de este Estupendo. encuentro para que podáis... ¿Te parece, Joan? Sí, maravilloso, Sí, estupendo, formidable, sí. vale. Bueno, aquí yo tenía el cómo bueno, Joan, cómo mantenerse, es que esta me gusta, es cómo mantenerse en el día a día, en el ser, Ah, y no caerse atraído por las pertenencias o las identificaciones, ¿no? ¿Cómo hacerlo? sí, sí, sí. Como estar más en el ser y no tanto en el ¿Cómo tener estar más en el... Sí. o en el Uh-huh. representar, ¿no? No lo sé, no lo sé. Es que estamos en un mundo tan Y, y- secularizado, Pero bueno, yo creo que tener espacios de meditación, espacios de silencio, vale. espacios, aunque suene feo, pero de plegaria. Plegaria no me refiero en un sentido religioso o de oración o de recogimiento, espacios de purificación, espacios de escucha, espacios bueno, ya lo decía Calderón de la Barca, ¿no? La vida sueño, sueña el rico en su riqueza, sueña el pobre en su pobreza, pero al final los sueños son, entonces también comprender de que, bueno, nos toca ejercer un rol,
qué sé yo, nos toca ser hombres, ser mujeres, ser psicólogos, ser carpinteros, ser ceramistas, nos toca esto, lo otro, pero cultivar qué sé yo, quizá a través de la meditación o el silencio, no perder del todo de vista este latido central que es el latido de la vida, o que hay un centro interior. Claro, pero esto es mucho camino, la palabra sería lo espiritual, quizá, ¿no? Que también es un término muy indefinido, pero y muchas tradiciones y muchas, pues hablan un poco en esta dirección de una reconexión con el ser, ¿no? Con el puro ser, más allá de las formas, más allá de los roles. Me encanta, me Y, encanta, me y ahí, encanta. y ahí estamos en casa. En la contra, que antes dijiste la contra, me preguntaron también, y ya no recuerdo bien, pero decía, así que en mi vida había sufrido las abolladuras de mi narcisismo y todo esto, pero que bueno, pero que confiaba que el motor se mantuviera intacto, ¿no? Como que el chasis sufre, pero, pero es como, es estar en casa, algunos dicen estar en casa. No, me encanta que lo digas porque a veces yo soy muy pesado en que cada uno de nosotros, bueno, en la clase, ¿no? Debes definir un espacio-templo donde Sí, eso, parar. sí, eso. Un templo, reconocer un templo dentro de uno, este espacio dentro de uno, este lugar, como donde uno no es llevado por los pensamientos, uno no es llevado tampoco por las sensaciones corporales ni por los sentimientos, sino que es como si hubiera un templo silencioso en el que uno está en casa, pase lo que pase, ¿no? Sopla el viento hacia la izquierda o hacia la derecha, pues parece que uno se puede acercar a esta reconexión con la presencia. Algunos lo llaman presencia también. Estar Sí, presente. yo creo que esto, mira, ves, así como antes hablamos de los niños, yo creo que es muy bueno que a los niños se les hiciera también meditar un poco, tener esta conexión con esta intimidad. Y, y sería una herramienta que luego pueden desarrollar de por vida también, ¿no? Has contestado en parte una pregunta que no te quise compartir, que era que si Joan fuese un educador de escuela, ¿qué asignatura definirías o qué asignatura defenderías al claustro, ¿no? ¿Qué asignatura No, darías? Y, bueno, bueno, supongo que cada quien defiende aquello que más le interesa, ¿no? Y lo que yo he aprendido. Hombre, yo creo que todo, es decir, todo conocimiento es maravilloso. Y aparte los niños son tan curiosos que solo hay que ofrecerles el menú, ¿no? Para la matemática, para la historia, para la geografía, qué sé yo, para la informática. Pero también yo, si yo haría una más también educación emocional, educación espiritual, o más que educación, posibilidades también, ¿no? Y educación en los vínculos también. Educación en los vínculos. Educación relacional también en el sentido de cosas muy sencillas. No estoy hablando de grandes, pero que estuviera siempre presente también, ¿no? Educación para la vida, la muerte, qué sé yo, los hermanos, los padres, las parejas, qué sé yo. Porque al final, cuando uno se pregunta qué es lo importante en la vida, ¿no? Porque no son tantas cosas, pero son de dónde venimos, qué sé yo, las parejas, la sexualidad, los hijos, la enfermedad, la soledad, la muerte, el trabajo y lo que damos a la vida. Entonces, también como una mayor conciencia de cómo cuidar estos aspectos de la vida, ¿no? Porque no hay un ser humano que no tenga que afrontarlos. Me caso o no me caso, tengo pareja o no tengo pareja, voy a tener hijos o no, luego la vida me los da o no me los da, en el trabajo cómo me apaño, acierto en mi camino
o me tengo que formar con que hago algo que no me interesa mucho, pero todo eso y los vínculos sobre todo, ¿no? Los vínculos con el padre, con la madre, con la familia en un sentido amplio, el amor, son temas muy cruciales. Luego, qué sé yo, que uno bienaventurado el que se ha dedicado a la cerámica, si es lo que le movía, qué sé yo, maravilloso si uno, qué sé yo, ha sido fabricado vidrio o cristal, si es lo que le interesa, o ha sido artesano. Pero, pero en fin, la gente, a mí me impresionó mucho cuando leí lo que había escrito una enfermera del estudio de las personas que estaban por morir y de qué se arrepentían. Y se arrepentían de no haber expresado más sus sentimientos, de no haber dicho, ser más claros, más transparentes en sus amores, en sus afectos, en sus vivencias emocionales, en no haber hecho lo que querían hacer, en no haber cuidado mejor a los amigos, se arrepentían de haber trabajado demasiado y se arrepentían también de posponer siempre lo bueno, la felicidad. Algún día, ¿no? Cuando tenga dinero, cuando, qué sé yo, me den este cargo, cuando tenga el coche, cuando tenga, no sé. Y entonces, como hay un error, como decíamos antes, en el representar, ¿no? Es como, no sé, en Vivir en el alma dije que hay una felicidad en este mundo que es de tener buenos vínculos y de hacer lo que te gusta. Y si te gusta tener un coche rojo, tenlo si puedes. Y si no lo puedes tener, pues no te inquietes demasiado, tampoco que no es tan importante, ¿no? Pero luego hay una felicidad aún más estable que viene de esta conexión con este centro. Y a veces lo perdemos, a veces lo sentimos, a veces nos desesperamos. Y tener paciencia también. Tener paciencia. Como decía Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza, ¿no? Y uno se equivoca y luego vuelve a encontrar el camino. Quizás la paciencia también es otro recurso que ha sufrido con este mundo digital, ¿no? Sí, De rapidez, de estimulación, sí, y la palabra paciencia parece estar un punto también en quiebre, ¿no? sí, sí, más bien hay impaciencia, ¿no? Hay impaciencia. Pero claro, yo puedo entender la impaciencia, la que nos sumerge de que queremos que nos baje el mail inmediatamente, o que si no. Pero luego, yo sobre todo creo que hay que tenerse paciencia con uno mismo también. Con uno mismo y también, si se puede, un poquito con los demás también, ¿no? De que hay cosas que necesitan tiempo, que necesitan su maduración, de que a veces uno se da cuenta de que no se encuentra a sí mismo y tiene que estar paciente para encontrarse, o que si uno, bueno, se ha equivocado y tiene derecho a rectificar. En este sentido, paciencia. Y puede ser que también la sociedad, esto es un tópico, ¿no? Pero de que nos hace poner tanta atención afuera que ni siquiera reconocemos bien qué nos pasa dentro, ¿no? Y cómo son nuestros procesos. Y lo que digo antes, el animalillo sigue siendo lento, y qué sé yo, el mamífero sigue siendo lento en sus procesos emocionales, a veces también. La mente, digamos, quiere todo inmediato, ¿no? Eh, sí, sí, no sé, claro, yo me crié en el campo y ahí había muchas oportunidades para la frustración, para trabajar, para el esfuerzo, para el sacrificio, ¿no? Hoy en día, alguien decía que en la crianza de los hijos, una cosa buena que hacen los padres es que cada día tengan un problema los hijos, para que aprendan a resolverlo, ¿no? O una tarea, entonces, Voy mirando, vale. Es que aquí hay muchas cosas, pero bueno, ha estado
bueno, me fascina, me embaucas. No sé si, no sé si se'n diu embaucar, però m'embauca. Eh, Probablemente me deje, o hay alguna pregunta que no te haya hecho y que te gustaría que te la hubiese hecho. Pues, sinceramente no lo sé. Yo creo que hemos hablado de cosas muy centrales, ¿no? Y hay una frase que creo que eso es quizás es personal, pero sí que tomé de un maestro que lo conoces, Alan Santos. Me acuerdo que decía, ¿no? Sobre cuando uno trascendía, decía misión cumplida, retorno base. Y, y me estaba viniendo, y puedes bueno, te quería preguntarte a ti, ¿qué te parece a ti esta frase, ¿no? Y más cuando, bueno, me ha ido llegando, cuando, bueno, que tú llevas un bagaje de vida, y como dices en los libros, en la vida misma, la etapa adulta, a partir de los 40, empiezan a venirse pérdidas también, pérdidas en muchas dimensiones. Te puedo preguntar qué piensas tú de esa frase. Misión cumplida, retorno base. Porque a veces veo personas muy mayores, que aparentemente con poca actividad, y cuando he visto, bueno, a veces, pues sí, fallecer personas, maestros, y me viene a la resonancia eso, no, claro, misión cumplida, retorno base. No sé cuándo se cumple esta frase, cuándo no se cumple. No sé. Te la quería compartir, Joan. No sé si a ti te... Sí, decía Hellinger que la muerte siempre llega en el momento justo, ¿no? Es cierto que hay personas que sienten que no cumplieron todavía su misión o que tenían más ganas de hacer cosas. Es triste a veces de personas que les toca morirse y dicen, bueno, pero yo aún quería criar más a mis hijos, aún quería hacer esto, aún quería hacer lo otro y tienen que despedirse de estas cosas. Así que la vida no les ha dado la posibilidad, pero seguramente es cierto que la muerte llega en el momento exacto y que desde una perspectiva muy amplia no es tan importante, aunque desde una perspectiva personal sí es importante. Tener que morirse sin querer morirse, claro que uno no se muere porque quiera, se muere porque toca, ¿no? Y querer morirse tampoco, pero también es cierto que la gente muy anciana, yo creo que se van retirando lentamente de la vida y yo creo que hay algo biológico también de que la hace más aceptable la muerte y que ya llega el momento de disolverse. Y a mí me parece una bonita idea lo es decir, lo del retorno a base es como, claro, en realidad el milagro es estar aquí, porque podríamos no haber estado aquí nunca y no creo que a la vida le faltara nada por el hecho de que no estuviéramos aquí, ni le sobrara nada. El Pero milagro es aquí estar aquí. estamos y entonces también y a soltar la vida, pues es, supongo que cuando murió Heringer que escribí, decía, creo que terminaba la cosa, pues buen retorno a casa, ¿no? O buen retorno a casa, este lugar que nadie sabe cómo es. Bueno, los budistas y otra gente, hinduismo, hablan de reencarnaciones, exactamente tampoco se sabe bien qué pasa, ¿no? Pero es esta sabiduría, este misterio, y bueno, qué sé yo, y este verano que sí, estábamos con mi madre que tiene 91 años y una hermana le dijo, ¿y pero tú no te quieres, no tienes ganas de morirte? Le decía, le preguntaba si, no, no, le preguntaba si no quería morirse. Decía, como diciendo, no vols, no quieres, ¿eh? Como diciendo, te aguantas. Y entonces mi madre dijo, no digas esto porque no, esto no tiene que ver con querer o no querer. No, no, da igual si uno quiere o no quiere. Como que Bueno, luego también en algún capítulo dices, ¿no? Perder el miedo al morir es ganar la vida, ¿no? ¿No? sí, O algo. sí, es claro, en realidad
Esto yo, decir las cosas es fácil, luego realmente, es decir, palabras bonitas tenemos y luego otra cosa es que uno esté ahí, ¿no? Pero sí es como muchos aconsejan morir en vida en el sentido de, porque esto es ganar la vida eterna, ¿no? El morir a sí mismo, morir al yo personal, y está bien, pero es difícil. En la práctica todos estamos muy apegados, no somos santos ni iluminados, estamos abiertos, sino que tenemos muchos deseos y muchos temores. Pero sí, la aspiración de mucha gente espiritual es morir en vida, es morir a uno mismo para nacer a la vida eterna, que esto creo que es una frase de los evangelios, ¿no? Pero El milagro es estar aquí. Y como milagro que estamos aquí, Joan, ¿te parece que sí, habrá diálogo con el sí, grupo? encantado, sí, sí. A ver, ay, no, chicos, chicas, eh, damas y caballeros, si hay alguien que quiere preguntar al Joan, tenéis aquí canal directo. Um, Tony dice, bueno, Tony da las gracias por vídeo conocerte, Joan, i diu així, quan has parlat de longevitat dels japonesos, a ver, cuando has hablado de longevidad de los japoneses, has dicho la palabra ritual. ¿Qué papel tienen los rituales en este momento? ¿Son necesarios? ¿A qué te refieres cuando has dicho rituales? Gracias. Bueno, decía Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, decía, cuando alguien se muere no lo envolvemos en una pieza de plástico y lo tiramos, sino que ritualizamos el funeral, la despedida. La vida o ciertas sociedades han estado muy ritualizadas, de celebrar muchas fiestas, de encontrarse, de unirse, de sentir la comunidad. Dice este filósofo alemán de origen coreano, tiene un nombre difícil, Bull Chung Han. Él dice que se ha perdido el ritual, que hay mucha falta de rituales porque se ha perdido el sentido de la comunidad, pero un ritual sería, qué sé yo, pues los pasos también, la llegada de un niño, el año de vida de un niño, qué sé yo, lo que antes eran los sacramentos también religiosos y que se celebraban, es para ritualizar el tránsito a la adolescencia, la entrada a la madurez, y ya se hacen cosas también, el fin de una carrera, pero es más espacios donde encontrarse y ritualizar los tránsitos significativos de una vida, tanto en la alegría como en la pena también, ¿no? Sería espacios donde, por ejemplo, los judíos tienen muchas fiestas y rituales también, donde donde todo lo significativo que sucede en la vida de un ser humano tiene un espacio ritual que puede ser vivido, ¿no? En este sentido lo digo, en el sentido más de comunidad. Cuando decía de los japoneses, pues hacen muchas celebraciones, los cumpleaños, qué sé yo, los aniversarios de esto, los aniversarios de lo otro, Vale. en este sentido, ¿no? No digo que no se hagan, ¿eh? Pero... Aquí tengo, gracias Joan, aquí tengo otra pregunta. ¿qué mensajes no debemos dar a los pequeños de la casa para que no se queden enganchados en nuestras emociones? No hay manera. No, esto... bueno, sí hay algo, yo creo, y es... el mensaje no es tanto para los niños, sino para uno mismo, como padre, como madre. Y el mensaje sería, sea lo que siento, yo lo sostengo. Porque, por ejemplo, los hijos pueden permitir que los padres estén muy tristes porque ha pasado algo, o pueden permitir incluso que estén asustados, pero lo que necesitan los hijos es que los padres sepan llevar lo que sienten. Esto es muy importante. Y esto, entonces los hijos están seguros.
no es que se sientan bien, sino que sepan llevar lo que sienten. Entonces el hijo nota cuánto no tiene que implicarse ni tiene que preocuparse. Esto dicho de otra manera, requeriría que los padres seamos muy adultos y muy grandes también. Pero a veces nos cuesta y entonces los hijos, pues por amor a nosotros, se implican, por solidaridad o quieren ayudarnos. Y ahí entramos en todo. Y por otro lado también queremos a nuestros hijos y queremos lo mejor para nuestros hijos, pero tampoco nos preocupemos de que sean personas inmaculadas. Van a tener sus problemas y van a tener sus cosas y así está bien también. Y tampoco podemos pretender que sean perfectos. Alguna herida, algo, no, la vida es así. Vale. A ver, ¿alguna persona quiere preguntar algo más, decir algo, hacerle llegar algo a Joan? Voy leyendo aquí en el chat porque veo que se han pasado la contra recién, la contra del 2013. A la de 2013. La de 2013 estaba muy bien y esta también, aunque el titular es un poco exagerado. El Ya, titular que dice que el hijo sea el centro de la vida de los padres, qué gran desgracia. Se puede interpretar mal esto. Se puede interpretar mal y los periodistas a veces atinan y a veces patinan. Y esto es exagerado. Es exagerado y puede ser mal interpretado. yo Pero una bueno, vez dije en catalán cos y el periodista puso cor. ya, sí. Digo, no, debes hallar la respuesta en el cuerpo, no en el corazón. Una forma, pero claro, el corazón parece como más. Sí. Pero bueno, tu titular, claro, pero bueno, ellos ya buscan un titular, ¿no? Ay, espera, más preguntas. Luego me llamaba doctor Amor también. Me parece, bueno, yo en el fondo me río porque bueno, al fin y al cabo, que sea como sea, pero me pareció un poco banal también. Pero bueno, ¿qué importa? Una pregunta, ¿por cuál de tus libros nos recomiendas empezar? Bueno, yo creo que el principio del principio es el de los padres. ¿Dónde están las monedas, las claves del vínculo logrado entre padres e hijos? Es muy pequeño, es una historia. Yo le tengo un gran amor y me parece muy entrañable. Y a partir de aquí se empieza a construir un edificio, ¿no? Pues si alguien está muy en el tema de la pareja, pues también este del buen amor en la pareja, no sé. Este del vivir en el alma tiene una atmósfera muy espiritual, de la llave de la buena vida sobre los aciertos y los errores en el camino de la vida. No sé, pero yo, si contestando, concretando tu pregunta, yo creo que ¿dónde están las monedas? Que es muy sencillo y trae contenido. Muy bien, gracias. Y vamos a dar, bueno, si no la última, esta es creo que muy bonita para ir cerrando el encuentro. Dice así, hola, felicidades por la exposición. Por cierto, una pregunta algo amplia, ¿qué es la felicidad para Joan? Pues, pues, pues voy a contestar, pero esta misma pregunta se la hizo Víctor Amela, el que me hizo la contra. Esta misma pregunta se le hizo a Bert Hellinger hace 10 o 15 años. ¿Qué es la felicidad para usted, señor Hellinger? Le preguntó. Así que voy a contestar con las palabras de Hellinger, manifestando lo que él dijo que era la felicidad, y él dijo la, la, la felicidad es servir a la vida. Y entonces dijo, la mayor felicidad es una criatura. La criatura, no solo el niño, sino crear, ¿no? Servir a la vida, estar al servicio de la vida es la felicidad, ¿no? Hay, es que no sabría decir qué es para mí, bueno, podría explayarme, pero prefiero citar también
este libro de La llave de la buena vida. Yo cada libro que escribo también procuro que esté como asentado en alguna sabiduría de alguien que tuvo sabiduría, ¿no? En alguna frase, en algunos contenidos que me guíen un poco también. Y San Agustín, que no es que sea un santo tan, pero tiene frases muy bonitas, y él dijo: la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y en soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Así que yo creo que esto sería también de saber surfear y estar con las alegrías y con las penas, con lo que nos es dado y con lo que nos es quitado. Y la felicidad consiste también en decirle a la vida lo que queremos y luchar por ello, y al mismo tiempo en sintonizar con lo que la vida quiere, aunque sea distinto de lo que nosotros queremos. Y por último, y aquí cerraremos el encuentro, la felicidad podría ser estar en paz con uno mismo. Claro, claro, claro. Pero estar en paz con uno mismo, claro, significa estar en paz con la propia historia, con los propios orígenes, con las propias acciones, con los propios errores. Así que sí, un gran, claro, lógicamente es, sin duda, busquemos la paz con nosotros mismos, que es la paz con todo lo que la vida es para nosotros también. Uy, perdona, que veo aquí, bueno, el Ernest, buenas tardes a todos. Joan, cuando uno conoce a través de su constelación familiar que aquello que siente o lo sucede es algo que le viene heredado, ¿el hecho de transitarlo remedia esa angustia que sufre uno? ¿O cómo se cerraría esa emoción, actitud o trabajo? Muchísimas gracias. A ver, vemos que el trabajo de constelación la mayoría de las veces tiene sentido dentro de un contexto de trabajo, de proceso también, ¿no? No son milagros, son a veces tránsitos significativos, pero la cosa es de que la idea es de que somos quienes somos también en función del lugar y la posición y nuestra involucración en las tramas familiares. Entonces, cuando uno revisa esto y puede tomar un lugar distinto respecto al padre o a la madre, respecto a lo que pasaba entre ellos, pues crecen cosas distintas dentro de uno también. O cuando tiene una atadura, una implicación con una abuela, por ejemplo, y algo emocional, uno hace el ritual interior y el gesto profundo de respetarlo y dejarlo con ella. A veces se crean espacios de liberación y de alivio para que algo nuevo pueda ocurrir, ¿no? Pero insisto en que no es un... Es que, en mi opinión, en el mundo de la ayuda, no existe no existe lo que no sea proceso, no existe el voy a apretar un botón y ya está, sino... Es más, yo me gusta decir que una buena constelación lo que hace es estimular que la persona trabaje en sí misma para empezar a recolocar cosas. Así que, Es como un punto de sí, inflexión que sirve sí. movimiento y mantenerse el... Y suele ser significativo porque, claro, trabajamos con los vínculos. Esto es el magma que decía antes familiar, que nadamos en él y es muy importante revisar. Muy bien. Bueno, a los asistentes, muchas gracias. Vale, dan las gracias. Muchas gracias por esta conferencia. Vamos a colgar la conferencia, Joan, si con tu permiso. Bueno, este encuentro lo vamos a colgar, sí, porque me han pedido más de una gente que quería asistir, aunque sea en diferido. Claro. Vamos a colgar la entrevista en alguno de los canales. A Joan Garriga lo vais a encontrar en los canales de Instagram y de Facebook, y en su web, y en el Instituto Gestal, y en las librerías, y os va a dar muchas tardes de lo... ¿Eh? En las joyerías. En las Es joyerías. que me ha hecho gracia lo del principio.
joyero de almas. Gracias, gracias. Bueno, Joan, te agradezco este encuentro. Me hace muy feliz acabar la semana de esta manera, la verdad. Y supongo que me voy a acostumbrar mal y probablemente te toque la puerta, o te toquemos con Mónica la puerta más de una vez para seguirnos encontrando. Será un gusto, será un gusto. Dar las gracias aquí de nuevo. Yo los feedbacks también te los voy a hacer llegar. Si veo alguno que no te lo he compartido, ya por mail seguimos conectados. Y nada, yo por mi parte también agradecer a todos los que hemos compartido este rato y también agradecerte a ti, Alex. Que sé yo, pues tu invitación, qué sé yo, tu aprecio y haber compartido este tiempo que se ha hecho muy fácil y muy ameno y muy amistoso y se agradece también, ¿no? Y nada, y a seguir moviendo cosas en el ámbito de desarrollar más inteligencia emocional que como decía al principio, hay sed de esto, ¿no? Así que nada. lo que les falta ahora empiezan el curso. Bueno, pues Ahora, a sumergirse, a sí, sumergirse. sí, muy bien, Joan. Bueno, Bueno, un nada, gracias abrazo a muy todos. grande, Gracias, gracias, gracias gracias. y hasta la próxima. Venga, chao, 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 Chao. chao, chao, chao.